Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Vamos a ir a la Biblia para introducirnos en el tema del mes de agosto. Yo les invito a que vayamos al libro de Efesios en el capítulo 6. Muchos de ustedes recordarán que el libro de Efesios en el capítulo 6 habla de el cristiano como un soldado que batalla. La vida no es fácil, la vida obviamente exige lo mejor de nosotros, demanda muchas veces valentía, capacidad, fortaleza, y pues obviamente Dios nos equipa para ello. Entonces en Efesios 10, desde el versículo de Efesios 6, desde el versículo 10 en adelante, empieza a describir un poco lo que usted conoce como la armadura del cristiano, cómo un soldado debe ir a una confrontación armada. No puede ir obviamente en condiciones de vulnerabilidad, porque sería presa fácil del adversario o enemigo. Entonces la Biblia allí describe cómo debe estar vestido, con un casco, con una pechera que proteja su frente, con unas sandalias o calzado que le permita avanzar seguro, con un escudo que le permita protegerse los ataques, con una espada para que pueda defenderse. Así que de alguna manera, cuando hablamos de la vida, hablamos de una vida que requiere que nosotros estemos preparados adecuadamente. Voy a usar los versículos 17, 18 y 19. Voy a leer esos versículos de Efesios 6 para introducirnos dentro de este contexto de lo que necesitamos para vivir la vida cristiana para este mes de agosto. Dice en el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien, esta porción corresponde a esa parte de la armadura que tiene que ver con el vestido adecuado de un cristiano. Quiero resaltar tres cosas en estos versículos, sobre todo en el 17 y el 18. La primera de ellas está en el versículo 18, que fue nuestro tema del mes anterior. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Hemos hablado de los pilares que sostienen nuestra estructura de acción. Cuando usted ve una construcción, normalmente lo primero que se establece es un fundamento y unas columnas que van a sostener toda la construcción, que luego se va a ir desarrollando poco a poco. Esas columnas o baluartes son fundamentales. Sin ellas, la estructura siempre estaría propensa a caer. Igualmente, la vida cristiana tiene unas columnas, unos pilares, unos fundamentos que no podemos olvidar. El primero de ellos es la vida de oración. Por eso comenzamos este semestre hablando mucho de la oración, porque es uno de los pilares que permite que nuestra vida se sostenga a través de las diferentes circunstancias. Hay que aprender a orar, hay que practicar la oración y hay que orar sin cesar. Muy bien, el segundo está en el mismo versículo 17, dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios como otro de los fundamentos en nuestras vidas. El cristiano es un cristiano que tiene que estar en una comunión con Dios, y eso implica que se relaciona con Dios en la oración, y Dios con él se relaciona a través de la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra, por algo decimos es la palabra de Dios. Entonces, así como oramos, incentivamos, acrecentamos nuestros niveles de oración, igualmente debemos acompañarlos con la Biblia. Que Dios siempre a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo nos esté hablando. Segundo pilar fundamental en la vida cristiana es la palabra de Dios. Y el tercero, en ese versículo 17 que acabamos de leer, dice la espada del Espíritu. Y en el versículo 18 finalmente dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que el tercer elemento fundamental es el Espíritu Santo. Tenga siempre presente esas tres cosas. Aunque hay muchas más que aprender y seguramente en la medida en que avanzamos las vamos poniendo en práctica, estas tres, la oración, la Biblia y la comunión con el Espíritu Santo, son fundamentales en la vida de un cristiano. Si un cristiano no cuida estos baluartes en su vida, finalmente se vuelve vulnerable o ante las presiones de la vida o ante las tentaciones del pecado. Así que levantemos oración,
fundamentémonos en la Biblia y pidamos que Dios nos permita tener una íntima comunión con el Espíritu Santo. Por eso nuestro segundo mes del segundo semestre vamos a trabajar el tema del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco más del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué todo esto de la oración, la Biblia y el Espíritu Santo? En el mismo Efesios 6, el versículo 19 dice, y por mí, cuando está hablando de que oren por los santos y por mí, y luego agrega diciendo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Todo esto es obviamente con un objeto o con un fin último. Nosotros a veces los cristianos nos preparamos, pero no sabemos para qué nos preparamos. Nos capacitamos, pero no sabemos para qué nos capacitamos. Pablo decía que es necesaria la oración, la Biblia y el Espíritu Santo para predicar con denuedo la palabra de Dios, para dar testimonio de Cristo. De alguna manera usted y yo somos ese lazo de conector entre Dios en los cielos y los hombres en la tierra. El Señor quiere darse a conocer, Él quiere que la gente lo conozca y la forma es usarnos a nosotros para comunicar su mensaje y su evangelio. Así que el valor del cual se habla aquí, dice con denuedo, es una valentía y una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. No es fácil, a todos igualmente nos da temor, miedo, estamos propensos al rechazo, a la crítica, a la burla y de alguna manera nos limitamos para hacerlo. Por eso el Espíritu Santo nos capacita para que poderosamente nosotros podamos hablar. Y seguramente también nos va a respaldar con los resultados, ya sean milagros, señales, prodigios, o que los corazones tocados sean transformados finalmente. Así que hablando del Espíritu Santo, hablamos de que Él nos va a usar mucho más en la medida en que nosotros tengamos una mejor relación. Muy bien, esta como nuestra introducción al tema fundamental, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Le voy a invitar ahora que pase al libro de Romanos. Vamos a estar en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 26. Romanos 8:26 es un capítulo, es un versículo que hemos estado estudiando en algunas de las células durante este tiempo de la oración. Cuando hemos hablado de la oración, este versículo se relaciona con la oración y nos conecta con el tema del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a leer Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vayamos mirando varias cosas. Dice que nosotros tenemos debilidad y pienso que es más bien en plural que en singular. Nosotros tenemos muchas debilidades. Los seres humanos de alguna manera somos seres limitados y de alguna forma experimentamos debilidad. Y bueno, la Biblia aquí habla de tenemos una debilidad, pero no, la verdad es que tenemos muchas debilidades. En nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestros esquemas mentales, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de relacionarnos, tenemos debilidades. En unas áreas más, en otras menos, para unos unas más fuertes que para otros. Pero todos tenemos debilidad y en esas debilidades es que dice la Biblia que el poder de Dios se hace presente. A Dios gracias tenemos el poder de Dios que nos respalda en nuestras debilidades. Pero si usted revisa este versículo no habla en plural, sino habla en singular. Dice, y de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí está definiendo alguna en particular. Aquí se está hablando de una de forma específica. Para poder entender cuál es la debilidad en la que el Espíritu Santo nos va a hablar, es necesario continuar la lectura. Dice, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Una de las mayores dificultades que el cristiano tiene es poder discernir qué es lo que realmente le conviene para el futuro. Todos estamos orando para que Dios nos muestre de alguna manera su voluntad y hacemos uso de la razón porque Dios nos dio el razonamiento para emplearlo. Usamos de la lógica para estudiar y analizar las situaciones, usamos de el poder llegar a decidir que tenemos opciones y que tenemos que finalmente por una de ellas tomar acción. Todo eso es un ejercicio que vale la pena y que como cristianos estamos en la obligación de hacerlo. La Biblia dice que debemos usar el dominio propio escritural y eso implica que usemos las capacidades que tenemos para evaluar las situaciones y tomar las decisiones correctas. Pero ¿quién nos garantiza que aún haciendo el mejor de los ejercicios podamos tomar decisiones que con el tiempo no sean convenientes? A veces nosotros decidimos, y como estamos en el siglo del microondas, entonces nosotros a veces decidimos muy rápidamente, evaluamos muy corta, muy superficialmente las situaciones, tomamos decisiones y con el tiempo nos damos cuenta que esas decisiones en lugar de ayudarnos,
se volvieron en contra de nosotros. No era conveniente, no era lo que debíamos haber pedido, ni era lo que debíamos haber buscado. Por eso nuestra mayor debilidad de no saber qué es lo que nos conviene hacia el futuro, en esa debilidad es que el Espíritu Santo quiere ayudarnos. No sé si usted sabe qué va a pasar mañana, en una semana, en un año, en 10 años, en 20 años en su vida. Seguramente ninguno de nosotros lo sabe. Ninguno de nosotros conoce a ciencia cierta cada circunstancia por la que vamos a pasar. El único que lo sabe perfectamente, ¿quién es? Obviamente Dios. Dios conoce el día de nuestra llegada y Dios conoce el día de nuestra partida. Dios conocía a qué familia íbamos a llegar y en qué circunstancias íbamos a llegar. Como Dios conoce en qué circunstancias vamos a partir. Dios lo sabe absolutamente todo. Así que si de alguna forma queremos decidir en el presente cosas que no sean convenientes para el futuro, necesitamos acudir al Espíritu Santo. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en esa nuestra debilidad. Y luego agrega en el versículo diciendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es interceder? Ya hablábamos que es ponerse en medio de, ponerse en la brecha. Interceder es estar Dios a un lado, la gente a otro lado y nosotros en medio pidiéndole a Dios que bendiga a los que están detrás de nosotros. Un padre intercede por sus hijos, un esposo por su esposa, la esposa por él. Entonces nos colocamos delante de Dios y pedimos bendición para ellos. Pero aquí no está hablando de una persona. Aquí dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios. Así que si hay alguien que se coloque delante de Dios el Padre para interceder por nosotros, es el mismo Espíritu Santo. Y como Él sabe qué es lo que nos conviene, pues obviamente Él va a interceder por aquellas cosas que a usted y a mí nos van a beneficiar en el tiempo. Por eso aún nuestra oración, decíamos en el capítulo anterior que leíamos de Efesios, dice que nuestra oración debe ser en el Espíritu. Y es pedirle al Espíritu Santo que coloque el sentir que Él conoce acerca del mañana para que nosotros nos unamos a Él y podamos pedir lo que nos conviene. Esta es una de las ventajas que tenemos los cristianos que no siempre empleamos. Hay gente no cristiana que obviamente no confiesa lo mismo que nosotros creemos, que no busca a Dios como nosotros lo hacemos, pero que tiene una gran capacidad de análisis, de evaluación y de decisiones asertivas. Hay personas que tienen una capacidad de tomar decisiones y casi siempre tienen éxito. Y no necesariamente le piden a Dios que le revele acerca de las cosas futuras, sino que ellos miden no solamente la decisión, sino las implicaciones al futuro. Son gente que uno llamaría visionaria en el mundo, y las hay. Y efectivamente les va bien en la vida. Son gente que hace buenos negocios, que genera fortunas. Pero si ellos lo hacen sin contar con la ayuda de Dios, ¿qué se podría esperar de un cristiano que tiene la colaboración del Espíritu Santo que conoce las cosas hacia el futuro para decidir las cosas convenientes en él? Es algo que nosotros a veces no sabemos aprovechar, apreciar. ¿Por qué? Porque también desconocemos un poco acerca de quién es, cómo relacionarnos y cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo. Por eso nuestra temática tiene que ver con él, con el Espíritu Santo que intercede con nosotros, por nosotros, con gemidos indecibles. Quiero leer, si usted quiere anotarlo y luego consultarlo, un pasaje de Juan 16. Juan 16 del 13 en adelante hasta el 15. En Juan 16, si usted se recuerda, desde el capítulo 14 de Juan en adelante, ya es el último momento de Jesús con sus discípulos. Está ya cerrando el ciclo de los 3 años que Jesús tuvo con ellos, su ministerio público. Así que Jesús está concretando las lecciones más importantes a recordar. Los discípulos han visto muchos milagros, han estado con él en muchas situaciones, en muchos lugares, han visto a mucha gente que ha sido afectada positivamente por el Evangelio, así que ellos están muy bien entrenados, muy bien preparados. Pero ahora Jesús concreta lo que es más importante y que ellos no pueden olvidar. En Juan 16:13 le dice Jesús a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús fue muy claro. Los discípulos habían visto muchas cosas, habían aprendido muchas cosas. Ellos habían podido ver cómo el Espíritu mismo se movía con la gente transformándola. Y el Señor les advierte que todo lo que han visto, que todo lo que han oído, que todo lo que han apreciado no es todo lo que hay para ellos.
En la vida a veces la gente llega a unos estándares, a unas posiciones que piensan que lo ha alcanzado todo, que ya no hay nada nuevo, que todo es una repetición de allí en adelante. Pero lo que enseña la Biblia es que todavía Dios tiene cosas mejores y mayores aún que las que hemos podido apreciar. Por eso Jesús les advierte a ellos que aún hay muchas más cosas que Él les va a comunicar. Solo que hay un problema. En unas cuantas horas, posiblemente unas 24 o máximo 36 horas, ya Jesús habrá fallecido. Entonces, si había más cosas que decir y no hay tiempo para comunicarlas, la pregunta es si entonces esas cosas se quedaron en el secreto, nunca fueron reveladas, nunca fueron dadas a conocer. Los discípulos supieron que las existían, que había esas cosas, pero nunca llegaron a apreciarlas. Por eso Jesús en ese versículo dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no se las comunicó en ese momento? Porque pues obviamente la Biblia enseña que cada día tiene su propio afán. Nosotros a veces quisiéramos adelantarnos en el tiempo y conocer todas las cosas en el tiempo para podernos preparar para todas las cosas en el tiempo. El único que lo sabe, vuelvo a repetir, es Dios. ¿Cuál es el día de su partida? ¿Cuántos días, meses, años le quedan a usted de vida? Dios lo sabe. Y Dios sabe todas las circunstancias a través de las cuales usted va a pasar. Circunstancias muchas veces agradables y muchas veces desagradables. Situaciones que nos van a generar una gran alegría y gozo y paz en el corazón, y otras que nos van a generar dolor y llanto. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Si Él en este momento, a cualquiera de nosotros, que le pidiésemos que nos revelara todo desde ahora hasta el final, lo hiciera, no nos beneficiaría, nos cargaría. Generaría en nuestra vida una carga y una aflicción. No más preocúpese o piense usted en las preocupaciones que tenemos hoy día. Preocupaciones acerca de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra propia vida, nuestra salud, acerca de nuestros proyectos, nuestros planes, inversiones, posesiones, todo lo que hoy es nuestra vida. ¿Cómo se siente usted manejando todo eso simultáneamente? Con una carga a veces que uno dice: ¿y cómo hago con todo lo que mi vida es? Si eso es así hoy, ¿cómo sería si el Señor revelara todas las cosas que tiene para uno hacia el futuro? No nos haría ningún bien. Por eso el Señor agregó diciendo: no están preparados para sobrellevarlas. No les voy a hacer un daño contándoles todas las cosas de una vez. Día a día les voy mostrando las cosas que necesitan saber. Es igual, un niño lo metemos en el jardín. Bueno, hoy día desde los 2 años ya están empezando su proceso de aprendizaje y socialización. Los metemos al jardín y les metemos de una vez química, física, trigonometría. No, es imposible. Ellos no están preparados para sobrellevar. Eso es lo que la Biblia enseña cuando dice que aún hay muchas más cosas, pero que cada cosa en su tiempo nos será dada y agregada. Por eso a veces el cristiano se frustra diciendo: pero es que a mí Dios me dijo que me iba a bendecir y que me iba a sanar y todavía no ha sucedido. Pues cada cosa en el tiempo perfecto de Dios llegará para su vida. Cada cosa en el tiempo perfecto de Dios. Pero todo lo que Dios ha dicho, habíamos cantado la última canción diciendo: Dios es fiel. Dios es fiel, cumplirá lo que ha dicho, pero en su tiempo. Usted no está preparado para sobrellevar todo lo que Dios tiene para usted. Y estoy hablando aún del éxito. Usted ha visto cómo muchas veces la gente con el éxito, cuando no está preparada, se convierte en su peor maldición. ¿Cuánta gente no se ha destruido por el éxito? Bueno, el Señor no quiere eso. El Señor quiere ir construyendo, como dice la Biblia, paso a paso, día a día, momento a momento, de gloria en gloria, y para eso el Espíritu Santo es el mejor administrador. En alguna manera la Biblia presenta la figura del Espíritu Santo como una albacea o como un tutor. Cuando un niño queda huérfano y sus padres, que habían fallecido obviamente, le dejan una herencia, como es un menor de edad que no tiene todavía la capacidad para administrar, ese albacea se encarga de administrarle todos los recursos que son de él, pero que no tiene la capacidad de manejarlos. Y el albacea o tutor lo que hace es que periódicamente le va dando todo lo que va necesitando en la medida que va avanzando en la vida. El Espíritu Santo es igual, porque la Biblia dice que Dios nos dio toda herencia en Cristo Jesús, que con Cristo Jesús somos coherederos de todas las riquezas, pero no nos las da de una sola,
nos coloca una albacea, el Espíritu Santo, que nos va administrando día a día toda la bendición que Dios nos ha dado en Cristo. Y por eso la buena comunión con Dios lo que nos permite es estar recibiendo permanentemente lo que nos es necesario. Ayer hablando con los varones en la célula, comentábamos, y todos somos de esos testigos, que Dios nunca nos va a dar todo lo que queremos. Porque nosotros muchas veces nuestros quereres son más bien pasajeros. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Entonces Dios, que conoce muy bien qué es lo que nos conviene, a veces nos dice no a ciertos quereres, porque tiene seguramente cosas mejores para nosotros. Pero si algo podemos decir es que aunque no nos ha dado todo lo que queremos, siempre nos ha dado todo lo que necesitamos. A usted no le ha hecho falta nada. Si de alguna manera Dios le hubiera fallado y Dios no le hubiese cubierto en todas sus necesidades, usted no estaría aquí. Pero Dios lo ha hecho, y lo ha hecho todos los días de la vida. Le ha cubierto todas sus necesidades. A veces fuera del tiempo nuestro, porque a veces decimos, pero es que se demoró. No, no se demoró. Él sabía el momento que era perfecto para nosotros. Y muy bien, Dios lo quiere seguir haciendo. Él tiene más cosas que decirnos y nos tiene que ir preparando. Por eso usted como cristiano tiene que irse edificando. Y en la medida en que se va edificando, el Señor le va revelando cosas mejores y mayores aún. Aquí en la vida cristiana no existe como en ciertas sectas, donde se habla que cierto conocimiento e iluminación solamente está reducido a un grupo pequeño de participantes. La vida cristiana no es así. Todo el conocimiento de Dios está para que todos y cada uno de los cristianos lo tengamos. Solo que hay que ir avanzando poco a poco. Y en esto quiero ser sincero y consciente. Llevo 40 años en la vida cristiana y obviamente en esos 40 años en mi relacionamiento con Dios conozco muchas cosas que Él me ha permitido conocer. He visto muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida y eso me da de alguna manera cierta autoridad para hablar de lo que conozco hasta ahora de Dios. Pero si hoy llegara una persona por primera vez a la iglesia, seguramente el conocimiento de esa persona tendría que ser un poco menor. Seguramente porque apenas va a comenzar a conocer de la Biblia, a conocer de la oración, de la relación. De pronto ha tenido referencia de Dios en su formación, pero conocimiento de Dios va a comenzar ahora. Y yo no le puedo demandar a esa persona que está comenzando su vida cristiana hoy a que viva como un cristiano de 40 años. En la medida en que va avanzando, Dios lo va capacitando y le va dando cosas mayores y mejores. Eso es como los niños pequeños. No les podemos obligar a que coman bien, a que se sienten bien, a que no hagan reguero. ¿Qué hace uno normalmente con los bebés? Uno está cubriendo todo eso que todavía no maneja. Pero si son los 5, 6, 10 años y todavía siguen las mismas condiciones, ya es para preocuparse. Porque en el proceso ha ido madurando y ha ido asumiendo las responsabilidades mínimas que se requieren en cada momento de edad. Eso es lo que la Biblia dice. Dios nos va a preparar y nos va a dar todas las cosas que necesitamos, pero hay que ir caminando. Luego en el versículo 13 de ese capítulo 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que en la medida en que avanzamos en la vida cristiana con nuestras disciplinas, oración, Biblia, comunión, compañerismo, evangelismo, todas esas características de la vida cristiana, quién es el que nos va a dar a conocer en cada momento esas verdades, esos privilegios, esas bendiciones de Dios? Dice, es el Espíritu Santo. Por eso si no tenemos una comunión, una relación permanente con Él, nos vamos a privar de lo que Él tenía que decirnos o comunicarnos o darnos en cada momento de la vida. Y la verdad es que a veces el Espíritu Santo se nos ha quedado medio embolatado. La gente piensa que por ser espíritu es como medio etéreo y como que está por ahí, pero no es fácil identificarlo, no es fácil relacionarse con Él. El Espíritu Santo es una persona. Y como persona tiene la capacidad de relacionarse con nosotros como lo hace Jesús, es una persona, segunda de la Trinidad, como lo hace Dios el Padre, primera persona de la Trinidad, así lo hace la tercera persona que es el Espíritu Santo. Así que necesitamos aprender a relacionarnos más con Él. En el versículo 13 continúa diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, hablando del Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Mire esta parte tan interesante. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Si hablamos de Dios como un solo Dios verdadero, manifiesto en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
Sabiendo que es uno solo y todas las características de cualquiera de ellos es común a ellos, podríamos decir del Espíritu Santo que es, y déjeme decirlo de esta forma, con la limitación que obviamente nuestro lenguaje representa. El Espíritu Santo es el más humilde de los tres, entendiendo que Dios el Padre lo es y el Hijo lo es. Solo que en la acción, el más humilde de los tres es el Espíritu Santo. Porque de alguna forma Él no habla por sí mismo. O sea, de alguna manera, y vuelvo a pedirle que nos perdone el Señor si usamos términos para entenderlo mejor, que no lo describen perfectamente. El Espíritu Santo es casi que el mandadero del Padre y del Hijo. Porque no habla por su propia cuenta. O sea, Él no es el que toma la iniciativa de decir qué hacer, qué decir, qué comunicar, qué traer, qué llevar. Él simplemente dice, escucha, y de lo que Él escucha nos da a conocer. Él seguramente en esa relación de Dios trino, Él como Espíritu entonces está pendiente de todo lo que el Padre y el Hijo están hablando acerca de ustedes y de mí. Y el Espíritu Santo, una vez que se entera de esas cosas, viene y comunica. Porque no habla por su propia cuenta, sino lo que oyere del Padre y del Hijo. Y como el Padre y el Hijo, su gran preocupación es que su vida viva de acuerdo al propósito que Él creó desde que nació, y que cada circunstancia preparada para usted en el futuro se lleve a cabo para que ese propósito se cumpla. Ellos están hablando de eso, entonces el Espíritu Santo se entera y viene y le comunica. Por eso al final dice, y Él les dirá las cosas que habrán de venir, porque no es Él el que las crea. Por eso un sobreénfasis en el Espíritu Santo también es peligroso. El desconocimiento no es saludable, pero el sobreénfasis también es peligroso. La oración fuerte al Espíritu Santo. Un sobreénfasis en el Espíritu Santo. Y si le preguntáramos al Espíritu Santo, ¿cómo te sientes cuando a ti te dan toda la atención, cuando se centra toda la intencionalidad en ti? ¿Él qué diría? Me siento muy mal. Porque esa no es mi función. Mi función no es recibir la gloria, la honra, el reconocimiento, que me busquen a mí. Mi función es poder guiar a la gente en la verdad para que se comuniquen con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la función de Él. Por eso, entre comillas, digo, es el más humilde de todos. Porque no es el que está esperando que le demos el reconocimiento. Él es muy feliz, el Espíritu Santo, cuando el reconocimiento se da a quien la Biblia dice que debemos dárselo, que es a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque aún al Padre le complació que el Hijo recibiese todo reconocimiento. Así que el Espíritu Santo lo que más nos motiva es adorar a Cristo Jesús, porque así lo quiere el Padre y así sabe que esa es su realidad, su función. Muy bien, aquí está establecido que quien nos dará a conocer acerca de las cosas del futuro es el Espíritu Santo, no porque Él las conozca, sino porque Él ha oído del Padre y del Hijo lo que ellos tienen para nosotros. Por eso le conviene a usted orarle al Espíritu Santo, tenerlo presente en su relación y comunión con Dios y preguntarle acerca de las cosas que habrán de venir. ¿Qué has escuchado del Padre y del Hijo acerca de mí en el mañana? Esa sería una buena manera bíblica de orar. ¿Qué dice el Padre acerca de mi futuro? ¿Qué dice acerca de mi familia? ¿Qué dice acerca de mi trabajo? ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de cómo me va a usar en mis capacidades y cualidades? Háblame, Espíritu Santo, acerca de eso, porque tú lo has escuchado. Y seguramente el Espíritu Santo coloca impresiones en su corazón. Porque también uno a veces espera que en esos momentos de oración y que uno pide al Espíritu Santo que se manifieste, entonces le van a parar los pelos, va a sentir un escalofrío, un corrientazo, se le subió el calor. Eso es propio de la edad más bien. El Espíritu Santo a veces ni se percibe, pero coloca unas impresiones tan precisas en el corazón. Aún muchas veces, cuando usted se va a acostar y ha hecho una oración a Dios pidiéndole que Él le hable, mientras su consciente está descansando, usted consciente no es, está descansando, su inconsciente todavía está vigilando. Son niveles de nuestra conciencia. La conciencia externa que está pendiente cuando estamos despiertos, pero hay un nivel de inconsciencia que cuando la primera está en reposo, la segunda sigue activa. Por eso muchas veces usted se acuesta, le ha orado al Señor y en la noche usted recibe una impresión de algo y usted se levanta en la mañana y tiene esa impresión muy clara, muy nítida. De pronto es un versículo, de pronto es una persona, muchas veces ha sido una palabra, algunas veces Dios le ha permitido ver una visión
Y usted se levanta con una impresión diciendo, esto me pasó anoche. Y a veces decimos, tuve un sueño. No fue necesariamente un sueño. A veces la impresión del Espíritu Santo a su inconsciente mientras descansa es para que cuando usted se levante sepa lo que Dios tenía preparado para usted. Él lo comunicó. La Biblia dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces ya sabe usted cuándo se vuelve anciano. Cuando pierde la visión y le da más bien sueño. Ya usted se está volviendo una persona mayor. La verdad es que Él habla con visiones y sueños. Y es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda la verdad, a todas las cosas preparadas para nosotros. Y vuelvo a insistir, un privilegio tan grande y no lo disfrutamos como debemos hacerlo. Teniendo nosotros la posibilidad de alguien que sí sabe con certeza el futuro, preferimos ir a un mago, a un adivino, a un agorero que nos diga las mentiras y falsedades que suelen decir en su adivinación. Cuando tenemos a quien lo conoce, nos lo puede decir si se lo preguntamos, porque la Biblia dice que clamemos y Él nos habrá oído aún antes de que pidamos. Muy bien, ese es Juan capítulo 16 del 13 al 15, una gran promesa y bendición. Volvamos a Romanos 8, estábamos en el 8:26, mire el 8:34, Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya habíamos hablado en Juan que el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero aquí le agregamos uno más adicional. El mismo Señor Jesucristo, después de haber muerto, haber sido sepultado y resucitado, dice, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Vengo de un contexto católico familiar. Conocí de Cristo en los movimientos carismáticos cristianos dentro del contexto católico. Por eso yo soy muy respetuoso de cómo se mueve Dios. Dios se mueve en el corazón de las personas y no necesariamente a través de las denominaciones. Dios se mueve en el corazón del necesitado. Cuando en ese tiempo, joven, era 16 años, 17 años tenía, y que conocí a través del movimiento carismático esa experiencia con Cristo, de recibirle como mi Señor y mi Salvador, obviamente había una cantidad de bagaje tradicional dentro del contexto católico en mi vida. Por ejemplo, mi mamá es una mujer muy religiosa, siempre lo ha sido. Algunas veces he compartido experiencias que vi de ella siendo yo muy pequeño. Entrar desde la puerta de una iglesia como Lourdes hasta el atrio de la iglesia de rodillas, haciendo una novena en la medida en que iba avanzando de rodillas. Eso no lo hace sino una persona con un alto interés religioso o espiritual. Y así era mi mamá. Pregúnteme los viernes o los lunes de las ánimas, que íbamos al cementerio. ¿Usted no fue con su mamá nunca? De lo que se perdió. Un susto, la cosa más tenaz. Porque cualquier cementerio, a cualquiera de nosotros, y mamá, no, camine, acompáñame, que es el día de las ánimas y vamos a orar. En su conocimiento de ese momento de Dios, ese era su proceder. Abra la mesa noche en ese tiempo, y mi mamá encontraba todas las novenas posibles y por haber. Desde San Martín de Porres en adelante. Yo me acuerdo de San Martín porque un día le quemé la imagen que ella tenía de San Martín. Por ponerme a jugar con gasolina, le fui quemando al pobre San Martín. Y en ese tiempo no había posibilidad de cirugía, así que ese se quedó así toda la vida. Pero ella tenía de todo, de todas las novenas. Su cajón de la mesa noche estaba llena. Esa era su manera de conocimiento y relacionamiento con Dios. Y uno no le puede juzgar y condenar diciendo, uy, qué incrédula y qué idolátrica era su vida. No, era la forma en que ella conocía y la forma en que ella lo hacía. Peor que no lo hubiese hecho nunca. Y de alguna manera ese fue el contexto en el que yo conocí de Cristo. Cuando ya en la vida cristiana empezamos a relacionarnos, nos dimos cuenta que las promesas de Dios en su palabra son como esta que acabamos de leer. Que Jesús no solamente murió y resucitó y ascendió a los cielos, sino que una vez que está en los cielos, está intercediendo a la derecha del Padre por usted y por mí. Entonces, cuando nosotros usábamos ese tipo de oraciones o rezos, novenas, encomendándonos a cada uno de los diferentes santos a los que estaban dirigidas, lo que estábamos pidiendo era que Él fuera un intercesor.
Entre más mejor todavía. Si usted tenía 4, 5, 10 novenas, pues obviamente tenía 10 intercesores que ante Dios iban a clamar. Pero no hay ninguno como el propio Hijo que se sienta a la diestra del Padre y empieza a interceder por mí ante Dios. Y no hay ninguno como no solamente el Hijo, sino el Espíritu Santo, que también está en la presencia de Dios intercediendo por mí. Mi pregunta es, si usted tiene esas dos grandes opciones, al Hijo y al Espíritu Santo, ante la presencia de Dios el Padre, para que intercedan por usted, ¿qué más ayuda requerimos? Cuando uno va entendiendo eso, va desmontando una cantidad de procedimientos religiosos en la vida, que aunque no eran necesariamente malos, no son lo mejor que podíamos haber tenido. Por eso el conocimiento nos permite a nosotros elevarnos un poco más allá, ir, como dice el programa, a otro nivel. Mire, eso suele suceder con los hijos. ¿Qué le dicen los hijos a la mamá? Ore usted a Dios por mí, porque a usted sí la escucha. Ellos se privan el privilegio de ir directamente a Dios, sabiendo que si claman, Dios les contestará, que si piden, Dios les responderá, y prefieren que la mamá sea su intercesor ante Dios. Pues claro, yo sí creo, profundamente lo creo, que las oraciones de los padres por los hijos tienen un poder especial, porque obviamente son autoridad. Y Dios les encomendó a ellos la responsabilidad de velar por sus hijos. Así que cuando un padre ora por sus hijos, esa oración tiene un gran respaldo. Pero eso no exime a los hijos a que directamente se acerquen a Dios, ¿o no? Es lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando del Espíritu Santo que intercede por nosotros delante de Dios, lo que nos está diciendo la Biblia es: no se pierda el privilegio y no se enrede en el camino buscando quién más le puede ayudar. Vaya directamente a Él, porque Él intercede por usted delante de Dios. Y si le parece poco el Espíritu Santo, el mismo Hijo de Dios, Jesús, a la diestra del Padre, intercede por usted. ¿Cree usted que necesita más ayuda que esa? No. Y eso es lo que nosotros debemos despertar en nuestro corazón. Yo no necesito más ayuda que la del mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo ante el Padre, que interceden por lo que me es conveniente hacia el futuro. Ponga en las manos de Dios su camino, ¿no dice el salmista? Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Claro, ¿cómo no lo va a hacer? Si yo le digo: Espíritu Santo, Hijo de Dios, intercedan por mí ante el Padre acerca de mi futuro, ¿usted cree que no nos va a venir las cosas buenas que Dios tiene preparadas para los que le aman? Claro que vendrán. Entonces no nos perdamos el privilegio de disfrutar de la comunión con el Hijo amado Jesús y con el Espíritu Santo de Dios para esa relación que Dios nos invita a tener con Él como Padre. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Obviamente de Jesús hay muchos otros pasajes que nos hablan de cómo es intercesor. Si usted quiere leer el libro de Hebreos, es fundamental. Dice que es nuestro sumo sacerdote que intercede siempre, eternamente por nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, a veces usted requiere una atención en un servicio de un bien que usted ha recibido y usted llama y ¿qué le dice? Llame mañana temprano porque ya no es hora de oficina. Usted cuando habla con Dios, usted nunca va a encontrar una grabación que le diga: qué pena, el Señor Jesús salió de vacaciones, en 3 días puede llamarlo. Nunca. Usted cuando levanta su oración a Dios, el Espíritu Santo no está diciendo: uy, me encontró ocupado. Jamás lo está. Él tiene la capacidad de escuchar, de interceder y responder a todo nuestro clamor todo el tiempo. Por eso no nos privemos de la vida de oración conectada con el Espíritu Santo. Ya hemos hablado en el primer mes de julio de la oración. Conectémosla con aquel que hace la oración lo más efectivo posible. El que no se equivoca cuando intercede, el que pide por las cosas que son convenientes. En el versículo 14, y estoy nuevamente en el capítulo de Juan, dice: Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, todo lo que usted sepa, conozca y necesite de Dios, el Espíritu Santo se lo va a comunicar. Porque Él comunicará lo que es de Dios, lo que es del Hijo amado Jesús, y Él le dará a conocer todas las cosas. Por eso en este mes, y le voy a invitar nuevamente, lea el libro de los Hechos otra vez. Ya lo leímos en el mes de julio.
Pero ¿cuál fue la intención de leer el libro de los Hechos en el mes de julio? Decíamos, lea el libro de los Hechos y subraye cada vez que usted encuentre la palabra oración o que haya una acción de oración en el transcurrir de la historia de la primera iglesia. Subráyela, para que usted se dé cuenta cómo era la vida de oración de la primera iglesia. Ahora le voy a invitar en este mes a que vuelva a leer el libro de los Hechos. Usted me dirá, ¿otra vez? Sí, hasta que se lo memorice. Así le decían a uno en el colegio, ¿no? Otra vez tengo que estudiar, sí, hasta que lo memorice. Bueno, y léalo ahora con una nueva intención. La intención nueva es subraye cada vez que en el libro de los Hechos encuentre la palabra Espíritu o Espíritu Santo. Subráyela. Y usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo estaba permanentemente haciendo presencia en medio de la iglesia. Y por eso la iglesia del primer siglo pudo hacer lo que tenía que hacer, porque el poder del Espíritu Santo habitaba en ellos y les daba la capacidad de hacer lo que Dios les había pedido y lo que Dios esperaba. Es lo mismo. Nuestra vida cristiana, si no está impregnada del Espíritu Santo, no podremos hacer todas las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros. Cuando confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, cuando confiamos en nuestro propio conocimiento, cuando nos fundamentamos en las experiencias vividas, nos estamos perdiendo el privilegio de tener la revelación de las cosas que aún están por venir. Porque todo lo que yo sé es mirando hacia atrás. Mi percepción personal no es del futuro, yo no tengo esa capacidad. Yo lo único que puedo hacer del presente hacia el pasado es evaluación y sacar lección. Pero el Espíritu Santo no solamente sabe lo que Dios me ha enseñado, en lo que Dios ha trabajado, sino también conoce lo que Dios va a hacer hacia el mañana. Así que es una gran ventaja que no podemos desperdiciar. ¿Por qué vamos a hablar del Espíritu Santo? Por eso. Porque a veces nos estamos privando de vivir una dimensión de vida mucho mayor porque desconocemos cómo hacerlo. Quiero concluir otra vez en Romanos 8:26. Este fue el versículo con el que comenzamos y vamos a cerrar allí nuevamente. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quiere usted durante todo este tiempo descubrir aquellas cosas que están preparadas para su vida en el futuro? Para los solteros, aún el Señor sabe con quién se va a casar. Y en algunos casos, sabiendo cómo Él, le dice mejor que se quede así. O no, a veces el Señor dice eso. Uno no se queda porque pasó el tren y no lo cogió a tiempo. No, a veces el Señor dice, es que yo lo conozco a usted y sé cómo es usted y sabe, usted así como es, está bien. A otro le tiene preparada su arepa, cada tiesto tiene su arepa. Tranquilos, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos angustiamos? El trabajo, la estabilidad laboral, la estabilidad financiera, si vamos a tener hijos y qué condición de vida van a estar ellos. Todo eso, ¿quién lo sabe? Solamente el Señor. ¿Y usted cree que en la mente de Dios puede caber una mala intención o una situación que no pueda controlar o manejar o direccionar para su bien? No existe. Así que tranquilos, los que tenemos hijos o los que quieren tener hijos. A veces decimos, uy, pero es que este mundo, tranquilo, el problema no es el mundo. El problema es que se relacionen bien con Dios. Porque en la medida en que se relacionen bien con Dios, serán vencedores en el mundo. ¿Qué dijo Jesús? Confíen, yo he vencido en el mundo. Él no nos pide que nosotros nos abstraigamos, nos salgamos del mundo, sino vivan en medio de él, pero vivan como vencedores y no como derrotados. Vivan como cristianos exitosos y no como víctimas. ¿Pero cómo hacerlo? Bueno, el Espíritu Santo es el que sabe qué es lo que nos conviene y nos direccionará hacia allá. Así que nuestra oración en el mes de agosto, seguimos trabajando la oración, va a ser conducida por el Espíritu Santo. Ojalá que en este tiempo Dios le permita a usted disfrutar de los dones del Espíritu. Porque el Espíritu Santo también, Él nos da dones o carismas y nos permite disfrutar a través de esos dones o carismas esa dirección. Dones de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sanidades, milagros, fe, tantas cosas que la Biblia dice que el Espíritu Santo quiere darnos a nosotros. Y seguramente algunas de esas estarán en su vida. No sé si todas, ¿no? El Señor reparte como Él quiere. Y de pronto a usted le vio con tanta capacidad que le dio todos los dones espirituales, de pronto sí.
O el Señor quería que usted se volviera tan especializado en una área que Dios lo pudiera usar tan poderosamente que a lo mejor le dio uno y con ese es más que suficiente para que Dios se glorifique. Pero ¿cuáles son esos dones? También vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los regalos del Espíritu Santo que nos habilitan para poder vivir esa dimensión de vida sobrenatural? Entonces les invito mucho en este tiempo a estar orando para que la guía sea del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a estar estudiando del Espíritu Santo más en el Nuevo Testamento, no porque no esté presente en el Antiguo Testamento. Si usted quiere una referencia del Espíritu Santo, la primera que aparece en la Biblia está en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que cuando todo estaba apenas por hacerse, ya el Espíritu Santo estaba. Así que tranquilos, no es que el Espíritu Santo solamente es del Nuevo Testamento, sino que para nosotros como iglesia podemos tomar ejemplo y modelo de la primera iglesia y de cómo se movía el Espíritu Santo en ellos. Voy a invitarles entonces a que nos acompañen cada domingo o cada sábado según la posibilidad de su asistencia para estudiar de este tema. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este día queremos agradecerte por el mes que estamos iniciando. Es la primera vez que nos encontramos en el mes de agosto, en nuestra reunión de fin de semana. Ayer lo hicimos con quienes vienen el sábado. Hoy lo hacemos con los que acostumbramos a venir el domingo. No hemos tenido de pronto la posibilidad de agradecerte por lo que fue el mes de julio. Queremos agradecerte por el mes que termina. Queremos agradecerte por lo que se pudo hacer y por los resultados que ello han traído. De pronto no se han dado todas las cosas que quisiéramos, todo lo que nos hemos esforzado por hacer, de pronto no tiene todavía los dividendos que quisiéramos ver. Pero creemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer y que tú te encargas del resultado, de tú bendecir lo que hicimos y multiplicarlo. Por eso gracias te doy por la provisión para nuestras necesidades que hemos recibido en este mes, porque tú suplirás todo lo que nos haga falta. Yo te doy gracias porque hay certeza de que no hay ninguna necesidad que no quede cubierta de parte tuya. Tú lo cubrirás todo. Ahora te queremos colocar este mes de agosto en tus manos y queremos pedirte tu dirección, tu bendición. Queremos pedir algo más adicional que vamos a estar pidiéndote también que nos reveles a través del estudio del Espíritu Santo. Queremos pedirte la revelación en tu dirección. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Tenemos muchas peticiones y necesidades que expresamos, pero no sabemos qué es lo conveniente en cada una de ellas. Y a veces, teniendo una buena intención, nos hemos equivocado y cuando vemos los resultados vemos que no era tan conveniente como habíamos pensado. Pero en el caso tuyo, Dios, tú eres el Dios que conoces todas las cosas de principio a fin y sabes cuáles son las cosas que realmente nos convienen. Por eso queremos pedirte que en este tiempo que vamos a hablar del Espíritu Santo, toque nuestro corazón al punto de que volvamos sensible nuestro corazón a su voz para ir entendiendo qué decisiones debemos ir tomando porque son las convenientes en el tiempo. A ti, Espíritu Santo de Dios, también oramos sabiendo que eres Dios y te pedimos que nos permitas conocerte. Sé que siempre has estado dispuesto a ello. Solo que nosotros muchas veces hacemos énfasis en el Padre, en el Hijo, y te hemos tenido muchas veces en un tercer plano y más bien descuidado. Espíritu Santo, queremos que tú mismo nos enseñes acerca de ti. Por eso, al estudiar tu palabra durante este mes, permítenos verte actuando, obrando en cada uno de esos diferentes pasajes y momentos históricos y saber cómo eres. Saber cómo te mueves, saber qué haces, qué produces, para que igualmente en nuestra vida, como eres Dios eterno, que no tienes un tiempo, sino eres eterno, lo mismo de ayer puedes hacer hoy y podrás hacerlo en el futuro. Yo sé, Espíritu Santo, que tú habitas en el corazón de todo aquel que haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y por la habitación que tú haces en nuestras vidas, nos conviertes en templos del Espíritu Santo, dice tu palabra. Tú moras en nosotros. Y también tú dices que cuando vienes a morar traes los dones o los regalos de Dios para nosotros. Así que te agradezco por cada uno de los que estamos presentes porque seguramente
Tú nos has habilitado con los dones espirituales, 1 o 2 o más, pero tú nos has dado a cada uno una habilitación particular que activada bajo tu dirección va a producir un gran beneficio para nosotros y para otros. Gracias por los dones de lenguas, interpretación, sanidad, milagros, fe. Gracias por los dones de servicio. Gracias por los dones de misericordia, por todos los que tu palabra menciona como regalos y que bajo tu dirección producen que la iglesia pueda ir creciendo todos los miembros de una forma unánime junta. Espíritu Santo, yo sé que a ti te agrada honrar a Cristo Jesús. Nosotros queremos hacerlo juntamente contigo. Por eso queremos conocerte para unirnos a ti, para honrar a Cristo Jesús y que finalmente Dios el Padre, que se complace en su Hijo, reciba toda nuestra gratitud como también nuestra adoración. Hay una canción preciosa que nos habla acerca de esta necesidad. Yo quiero que usted en este mes la tenga muy presente. Y habla de lo que queremos expresar. Espíritu Santo, yo te necesito. Y te abro la puerta de mi vida. Espíritu Santo, ven y lléname, ven y llénanos. Ven e inunda cada lugar, cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Espíritu Santo, queremos experimentarte. Manda tu fuego sobre nosotros. Esta canción nos habla de la importancia de que el Espíritu Santo esté allí, actuando y moviéndose en todos y cada uno. No se prive el privilegio, es suyo. Por ser hijo de Dios, usted tiene ese privilegio de que el Espíritu Santo le guíe en el conocimiento de toda la verdad y le hable de las cosas que habrán de venir. Pídaselo y Él lo hará.